Hola, buenos días. Estamos reunidos, amados, acá en nuestra congregación en Reino de Dios Ministerios. A todos los queridos lectores, a la familia natural, a la familia de la fe, a todos quienes nos encontramos también por acá, a todo buscador de amor, de verdad, de paz, de esperanza, a todos quienes escuchan, a todos quienes leen, a todos quienes van a ver la publicación posteriormente que estaremos publicando de los mensajes que por gracia de Dios Él ministra por medio de este Hijo suyo, que les habla, que les escribe. Bienvenidos a todos. Esta que es su casa, casa de Dios y de su reino, Reino de Dios Ministerios. A todos, buenos días. Soy el pastor Jorge Macías Benítez, hermano suyo, hijo de Dios como tú. También de corazón te tiendo la mano, te abro el corazón, te quiero recibir, te quiero dar un abrazo en el amor del Señor. Y como todas las semanas vamos a estar publicando este mensaje accesible en directo en cada red social o desde nuestra página web, Reino de Dios Ministerios, en la página en Facebook, Reino de Dios Ministerios, en blog, reinodediosministerios.blogspot.mx, SoundCloud, a mi nombre, el pastor Jorge Macías Benítez, Google Plus, pastor Jorge Macías Benítez, Twitter, también a mi nombre, pastor Jorge Macías Benítez, y el canal en YouTube, el pastor Jorge Macías Benítez, que tiene varios subcanales, uno que es el concretamente Reino de Dios Ministerios, para que quienes deseen, si lo están viendo o si lo están visualizando, de todas maneras y en cualquier momento, tengan acceso nuevamente a esta publicación que por gracia de Dios estamos teniendo. A todos ustedes, bienvenidos y buenos días. Esta mañana del domingo 15 de abril del año 2018, el Señor tiene un mensaje para nosotros y el título del mensaje esta mañana es Sal de tu zona de confort. El título del Señor esta mañana para nosotros es Sal de tu zona de confort. Repito, el título del Señor esta mañana del domingo 15 de abril del año 2018 es Sal de tu zona de confort. Y vamos a ir al fundamento que el Señor nos entregó esta mañana para recibir este mensaje y que se encuentra en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 8, en los versículos 34 y 35, que dice: y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Vamos ahora. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo precioso, Señor, que tú nos entregas, Padre mío. Gracias por la palabra que estamos recibiendo. Gracias, Señor, porque solo es por tu gracia que podemos, Padre, recibir de ti, Señor, vida, revelación, Padre, visión, pero propósito sobre todo, Señor. Y en este mensaje precioso, Señor, en que nos invitas a que no fallemos, Señor, a que no estemos, Padre mío, sino intentando, Padre mío, compartir de lo que tú nos das, compartir de lo que tú tienes para nosotros, Señor. Te pido, Padre bendito, que nos ilumines, Padre, que nos llenes de tu luz y de tu verdad, y que sea, Señor, así como tengamos, Padre, vida y revelación. En el bendito nombre de Cristo el Señor. Amén. Amado, tal vez te pueda parecer raro el pensar que el estar en una zona de confort por la que muy probablemente has trabajado tanto, en realidad sea un obstáculo a vencer, un gigante a desafiar. Aún más, como algo que se burla de nosotros, que hiere nuestra vida. Sin duda todos deseamos proporcionarle un ambiente de seguridad a nuestra familia. Esto lo compartía en la invitación recientemente. Y nos agrada recostarnos probablemente en algún asiento al final del día o el fin de semana, o salir a algún lado con la familia, o reunirnos con amigos, o ver un buen programa de televisión, o ir al cine, ver una buena película,
simplemente reunirnos alrededor de una mesa, conversar con nuestros hijos, con nuestra esposa, con nuestro esposo en el caso de las mujeres, con nuestra familia toda, con amigos quizá, hablar de planes, cosas que tenemos que hacer, de las próximas reuniones familiares quizá, de amigos, del viaje que realizaremos en vacaciones y de otros temas naturales y de nuestra interacción familiar y social. Nos gusta quizá que las cosas están en orden en nuestra vida y no nos gusta el caos. Ninguna de esas cosas, amigos, es mala, hermanos. Ninguna cosa necesariamente es mala en nuestra vida. De riesgo, es decir, cuando estamos anhelando no tener riesgos, no tener distracciones, no tener problemas en la vida, no tener preocupaciones, se convierte en el tema dominante de nuestra vida. En la historia de David y Goliat, por ejemplo, hablando de esto concretamente, vemos cómo ese anhelo se había vuelto un obstáculo para la nación de Israel. Los israelíes lanzaban todos los días gritos de batalla. Había ahí una situación en ese momento, en el testimonio concreto que está en el Reyes, si no mal recuerdo, en Primera de Reyes, había un problema ahí grave porque había temor, pero había un planteamiento todos los días y los israelitas lanzaban todos los días su grito de batalla. Se vestían, iban al frente, tenían a Dios de su parte. Eso siempre ha sido así, aún hoy. Vemos declaraciones de los propios, digamos, desde la franja de Gaza que están atacando a Israel, declarando los soldados que lanzan los misiles contra Israel, diciendo y declarando cómo claramente el Dios de ellos les protege porque desvía esos misiles. Dios está de la parte de su pueblo, ellos lo sabían, tenían a Dios de su parte, pero durante 40 días el atractivo de la comodidad, del estar bien, del no entrar en batalla, quizá de no tener conflicto, había impedido que avanzaran. Goliat salía cada mañana y los israelitas decían, hoy no, es demasiado peligroso, quedémonos en las tiendas, que aquí estaremos seguros. La vista que nos perdemos en esta historia es que David entró en la escena. David hizo en un día lo que todo el ejército de Israel no había podido hacer en mes y medio. Todos esos días habían estado vacilantes, todos esos días la comodidad había tomado, por decir de esta manera, había prevalecido sobre el pueblo de Dios. Todos esos días se habían hecho hacia atrás. Todos esos días el gigante, este gigante Goliat, seguía saliendo y saliendo y saliendo. Y aquí lo que Dios nos invita a reflexionar es, todos tenemos un gigante en la vida, o varios quizá, que no queremos confrontar, que si bien plantamos cara, que nos levantamos, que nos ponemos ahí, que decimos que lo vamos a enfrentar, en realidad no lo estamos haciendo. En verdad, dejamos, y aunque los paramos, no hacemos nada en verdad para alejar o para vencer a ese gigante. No perdamos pues de vista esta historia. Entonces, de repente aparece David y les dice, esto es una locura, esto debe de terminar hoy mismo. Dios quiere que tú hagas lo mismo, que veas más allá de la comodidad y que reconozcas que hay algo de importancia eterna contra lo cual tú tienes que batallar. Amados, Dios nos está llamando a que discernamos y a que recibamos, a que hagamos nuestro un propósito más elevado que aquello que nos puede proporcionar una simple comodidad. Dios no quiere dar una influencia real. Perdón, Dios nos quiere más que nada dar una influencia real, una influencia verdadera. Dios quiere que caminemos por sendas de justicia, por sendas de amor en su nombre. Quiere que demos un paso tal cual la hablábamos, tal cual en el devocional de diezmos y ofrendas el Señor nos llevaba a la obediencia. Evitando eso que en Oseas 4:6 hablaba a su pueblo, donde dice, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Y luego nos llevaba a esta otra reflexión que les compartí, en donde les decía, si tú estás en obediencia,
tendrás conocimiento porque yo me revelaré a ti. Eso es lo que el Señor está manifestando acá. Dios nos está invitando hoy a prepararnos. Dios nos está invitando a mostrarnos. Él quiere mostrar su solidaridad con un grito de guerra y enfrentar al enemigo. Y quiere que tú recibas esto y que tengas un amén en tu vida con ello. Amados, lograr la victoria sobre el gigante de la comodidad significa responder a este llamado. Significa negarnos a esperar que todas las piezas estén en su lugar antes de movernos. Significa estar dispuestos a ir en una dirección que al principio no nos parece familiar. Significa comprender que lo que más importa es que nos movamos en la fortaleza de Dios y no en la nuestra. Tan pronto como hayamos captado esto, estaremos listos para la batalla. Y entonces vamos a estar listos también, vamos a estar en la posición, vamos a estar puestos y dispuestos en un lugar en donde vamos a poder presenciar la liberación que nos va a dar Dios. La fe prospera en la incomodidad, ¿sabes? Leía y compartía recientemente al respecto de un libro muy poderoso, tanto hablando Claudio Freyson en su libro en relación con el Espíritu Santo, pero también en otro libro que escribe algo muy parecido, Watchman Nee, en donde nos habla con mucha autoridad diciéndonos, si tú crees que la unción viene, ¿cómo te diré? Estando en la paz del Señor, te diría yo, la manifestación de Dios es estando en la paz del Señor y en obediencia en su presencia. Pero su poder, la acción de su poder, se manifiesta cuando tú estás en acción. Es como un río, cuando nos habla en Ezequiel 37, en donde el río fluye. El río no puede parar, pero en la medida que tú te metes al río, tú sientes más el ímpetu de ese río, tú sientes más la fuerza de la corriente y entonces eres usado y llevado por el río del Espíritu a donde Él quiere. Funciona igual en el río del Espíritu. Estoy hablando en un paralelismo, en una parábola como tal cual lo hace el Señor. No estoy diciendo más que tratando de usar una figura. Y es que si tú pretendes ser usado por Dios, tienes que estar en medio del río del Espíritu. Tienes que dejarte usar por el Señor. La cruz hizo sufrir a Jesús, ¿sabes? En el mismo instante en que nos daba la libertad. Entre más sufría, libertad completa teníamos. Cuando muere, victoria nos da. No fue una derrota como compartía semanas atrás, sino una tremenda victoria. Muchas veces nos es fácil limitarnos a quedarnos sentados y decidir que vamos a seguir el ejemplo de la vida de otra persona. Dejar que sea otro que tiene un llamado quizá, en tu opinión, al menos en la mía, a mí me pasó en alguna época, el que vaya y corra el riesgo. Y la verdad es que Dios nos ha llamado, Dios no nos ha llamado a ninguno de nosotros a evitar los peligros inherentes a un mundo perdido y agonizante. Por el contrario, Dios nos ha llamado para estar en este mundo con la espada del Espíritu en nuestras manos. Con la espada del Espíritu en nuestras manos, poniéndote la armadura. La espada de la fe, ceñidos nuestros lomos con la verdad, con la coraza de la justicia, dice la palabra de Dios. En Juan 9:4 nos dice, mientras sea de día tenemos que llevar a cabo la obra del que me envió. Viene la noche cuando nadie puede trabajar. Juan 9, versículo 4. Nuestra vida en esta tierra es breve, aunque claro, Dios es grande. Por eso debemos centrarnos, enfocarnos en las cosas de importancia eterna mientras estemos aquí. Vivimos en un planeta donde hay miles de millones de seres humanos que nunca han oído hablar de Jesús. Como discípulo de Cristo, si lo somos, si tú lo eres y yo lo soy, somos quien verdaderamente tenemos la esperanza y debemos de llevar y de entregar esa esperanza que nuestra fe recoge.
y ofrecerla a quienes más la necesitan. Y hay mucha gente allá afuera que está buscando porque no tiene o piensa no tener esperanza. Es así que quienes creemos y obedecemos y por tanto recibimos de Dios conocimiento, tenemos que entregar esto que Dios nos da, porque eso es obediencia a Dios, que sube como ofrenda en olor fragante al Señor. Teniendo esa verdad, tenemos vida y entregamos vida a quien la recibe. Y entonces es lo que importa. Tenemos hacer que el Padre, hacer que Jesús sean conocidos, pero que reciban el Espíritu Santo. Por eso es necesario entrar en la pelea en el nombre de Jesús. Entrar en la pelea, así como David lo hizo contra Goliat, en fe y en obediencia a lo que sentía recibir de Dios para compartir ese conocimiento y entregar verdad, pero victoria también, que es lo que hizo David al confrontar a Goliat, sabiendo que Dios estaba con él. Vamos a reflexionar por medio de estas preguntas. ¿Qué importancia tiene la comodidad para ti? A propósito del título de esta mañana. ¿Qué importancia tiene la comodidad para ti? Para que verdaderamente confrontes si tú estás hoy en una zona de confort. ¿Por qué respondiste, si ya hiciste esta respuesta a esta pregunta, de la forma en que lo acabas de hacer? ¿Cómo se manifiesta tu afán de comodidad en tu vida diaria? ¿Qué cosas haces en tu vida diaria que te hacen concluir que al menos en parte estás en una zona de confort? Observas, disciernes, quizá no es tan evidente para muchos, pero tú en el fondo sabes que hay cosas que has dejado de hacer por ti mismo, para Dios, que deberías estar haciendo porque te es más cómodo estar en donde estás. Puedes ver algún aspecto de tu vida en el cual tu afán de comodidad está limitando lo que podrías hacer para Dios. Aún para tu familia quizá, o para ti mismo, hacer ejercicio, ponerte en forma. El templo del Espíritu, habla el Señor al respecto de nuestro cuerpo. ¿Lo cuidas? Si eres casado, cuidas a tu esposo, cuidas a tu esposa, educas a tus hijos, confrontas cuando hay pecado, escuchas al prójimo, al necesitado, a esos que encuentras en la calle, a aquel que encuentras tirado. Recientemente hubo un video de, no voy a dar el nombre, pero cierto candidato político que venía con su comitiva hablando de ocuparse del pueblo y encuentran en el camino y queda grabado como testimonio una persona sin hogar, tirado en la calle, dormido. Claramente, bueno, sucio, despeinado, sobre una cartona estaba acostado. Pasó la comitiva y como si no estuviera. Si estamos hablando de eso, demos testimonio, vayamos ahí entonces. Lo que deben de haber hecho es detenerse, tratar de ayudar, algo, una comida, una sopa, ¿verdad? Entonces no hay consistencia en el testimonio, está faltando eso. Pero no solo es en México, por Dios, eso pasa en todo el mundo. ¿Qué te parecería salir de tu zona de comodidad con el fin de servir a Dios de alguna forma? O al prójimo. ¿Cómo te sentirías acerca de algo así? ¿Cómo puedes proclamar a Jesús dando testimonio con tu propia vida? ¿Qué tienes que hacer para que eso ocurra? En la semana y preparando esto, me encontré con dos noticias muy fuertes. La primera es en el mes de marzo aproximadamente, el presidente de la Convención Bautista del Sur, hablo del sur de Estados Unidos. Y esto es relevante no por hablar de la denominación, hermanos, es que fue en gran parte por pentecostales y bautistas que el evangelio llegó a México. Y concretamente en el caso de los bautistas por la Convención Bautista del Sur, porque no crean que es nueva, esto tiene muchas décadas, más de un siglo. Pues el presidente de la Convención Bautista del Sur, sin explicar motivos,
pero entendiendo, pero dando la naturaleza del motivo, renunció a dicha presidencia y se retiró del ministerio, mencionando que era porque había faltado a principios de verdad, de honestidad, y que le había fallado a la iglesia, pero sobre todo a su esposa y a sus hijos, a su familia. No explico mucho más, no dan mucho más noticia. Pasó muy velada la noticia, pero es tremendo, tenemos que orar. ¿Quién está cerca de ese varón de Dios? Anhelo que sean los propios bautistas en este caso, quienes le estén dando cobijo y quienes lo estén acompañando para sanar. Pero otra más reciente que apenas ocurrió hace unos días, Bill Hybels, pastor principal de una iglesia tremenda en Chicago, que es la que originó este mover de la cumbre global de liderazgo. Bill Hybels acaba de presentar su carta de renuncia, hermanos, porque lo acusan de haber tenido relaciones incómodas, por decirlo así, con mujeres de su staff de trabajo. 2 de ellas incluso lo demandaron. Ha venido un pleito desde el mes de febrero más o menos de este año ante las cortes americanas, y como no se resuelve y siguen apareciendo mujeres que dicen haber sido incomodadas, en Estados Unidos llaman harassment a esto, como incomodadas, como presionadas, no una ni dos, varias mujeres, Bill Hybels tuvo que renunciar al pastorado en su comunidad. Estamos hablando de una comunidad de más de 20,000 personas en la zona de Chicago, pero además una comunidad que ha impactado a millones en el mundo por medio de la cumbre global de liderazgo. No falta quien ha levantado el dedo para acusar al pastor Hybels. ¿Tú y yo qué vamos a hacer ante eso? Nos vamos a quedar en la comodidad. Quizás son hombres de Dios que han tropezado. Yo no lo sé, no lo puedo juzgar, no tengo elementos para hacerlo. Y además la palabra de Dios es muy clara diciendo, no somos quienes para juzgar. La justicia es de Dios, no del hombre. Pero esos 2 hombres al menos, tremendos varones de Dios, que sirvieron y que seguramente seguirán sirviendo de alguna otra manera a Dios durante toda su vida y el resto de su vida, tropezaron. Quizá, o no, pero están siendo acusados, perseguidos. ¿Hay alguien o alguno, o algunos o algunas que están saliendo de su zona de confort para apoyar y para acompañar a estos 2 tremendos siervos de Dios? Amado, hay algo que sabes que debes de hacer. Aunque eso signifique dejar tu zona de confort y salir de allí en fe. Sabes que te es indispensable escuchar y obedecer la dirección de Dios, aunque conoces que es difícil. No sabes cuál va a ser el resultado. De hecho, no sabes dónde estarás cuando todo termine. Nadie lo sabe. Solo Dios espera que le creas, que le obedezcas, que te muevas, que salgas de tu zona de confort. De hecho, tenemos que escudriñar juntos un testimonio que la palabra de Dios nos entrega para discernir lo que ahora nos está ministrando Dios. En el Antiguo Testamento hay un libro completo dedicado a la historia de Esther. Esther era una exiliada judía que estaba en Persia. Esther era huérfana y fue criada por su primo Mardoqueo. Le hace, Mardoqueo salió de su zona de confort y educó, tomó a su prima pequeña Esther y la educó. Dice la palabra de Dios y revela, comparte en el libro de Esther que era encantadora, que era amable, que era hermosa físicamente, pero también interiormente, que era muy joven. Cuando se divulga en ese tiempo un decreto real para buscar una nueva reina, debido al cual y a lo cual todas las jóvenes de buen parecer del reino debían ser llevadas al palacio real, Esther dejó su casa de infancia y se mudó al palacio. Dice la palabra de Dios en Esther, en el capítulo 2, versículos 5 al 10. Había en Susa, residencia real, un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Yair, hijo de Simeí, hijo de Cis, del linaje de Benjamín, el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia.
versículo 7. Había criado a Hadasa, es decir, Hadasa se lee en realidad porque se ve con H al principio, a Hadasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana. Y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Y en el versículo 8 dice, sucedió pues que cuando se divulgó el mandamiento y decreto del rey, había reunido a muchas doncellas en Susa, residencia real, a cargo de Hegai, de Ageo, de Hegai. Esther también fue llevada a la casa del rey, al cuidado de Hegai, guarda de las y halló gracia delante de él, por lo que hizo darle prontamente alimentos y le dio también 7 doncellas especiales de la casa del rey, y la llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. Esther no declaró cuál era su pueblo ni su parentela, porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarase. De todas las jóvenes hermosas, el rey Asuero la eligió justamente a ella y puso la corona real en su cabeza y la hizo reina. Eso fue lo que nos describió la palabra de Dios hace unos minutos. Es interesante, al menos interesante, pensar cómo Esther debió sentirse a través de todo esto, de todo este proceso que vivió. Y es que, amados, no hay duda que como joven judía debió ser algo completamente fuera de su zona de confort. Es decir, ella vivió una vida con su primo Mardoqueo, educado por él, distinta completamente antes y después de aquella invitación a llevar a las jóvenes porque el rey escogería reina. Su vida fue un antes y un después de ese evento. No podía saber cómo se iban a desarrollar las cosas. Dios, como siempre, estaba tras escena. Tenía una misión que Esther debía llevar a cabo. Y de eso es de lo que nos quiere hablar Dios en este momento. Era algo que ella no podría haber hecho sin dejar su antigua vida. Y es que Dios hace las cosas en el momento perfecto. Dios espera en su plan divino, en su propósito perfecto, el momento correcto y preciso en el que va a hacer las cosas. En tanto Mardoqueo, por su lado, mientras sucedía todo esto en que Esther ya había sido llevada a la casa de las mujeres del rey, que le habían sido otorgadas cierta alimentación, cierta ropa, le había sido rodeado de ayudantes, porque había caído, le había hallado gracia delante del responsable de la casa de las mujeres del rey, de Hegai. Mardoqueo, por su lado, a causa de su temor reverente, había caído en desgracia con un hombre. El nombre de él era Amán, quien siendo primer ministro de Asuero tenía mucho poder en el reino de Asuero. Y esta es otra historia en sí misma. El resultado fue que este hombre Amán se enfureció tanto que convenció al rey que todos los judíos en el reino debían ser destruidos. El rey ignoraba completamente que su propia reina estaba entre estas personas y estuvo de acuerdo con este plan malvado. ¿Cómo sobreviviría el pueblo de Dios a esta conspiración o esta verdadera conspiración que estaba elaborando Amán? Dice la palabra de Dios en el libro de Esther, en el capítulo 3, versículos 7 al 11, en el mes primero, que es el mes de Nisán, en el año 12º del rey Asuero, fue echada pur, esto es suerte. Para si no saben, eso es lo que significa la palabra pur. Fue echada suerte delante de Amán, suerte para cada día, suerte para cada mes del año. Y salió el mes 12º, que es el mes de Adar. Y dijo Amán al rey Asuero, hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino. Y sus leyes son diferentes de las de todo pueblo. Y aquí me detengo para que tomen nota. Persia toma Jerusalén y los judíos salen de Jerusalén y se dispersan por toda la nación persa, en todos los territorios de la nación persa. Pensaba de alguna manera un éxodo nuevamente. Y continúo en el versículo 8, en la parte B. Y no guardan las leyes del rey. Y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir,
Si place al rey, decrete que sean destruidos, y yo pesaré 10,000 talentos de plata a los que manejan la hacienda, para que sean traídos a los tesoros del rey. Y entonces el rey quitó el anillo de su mano y lo dio a Amán, hijo de Amedata Agageo, enemigo de los judíos, y le dijo: la plata que ofreces sea para ti y asimismo el pueblo, para que hagas de él lo que bien te pareciere. Palabra del Señor. Dios había creado una serie de acontecimientos, amados. Una serie de acontecimientos que iban a impactar fuertemente la historia de la nación judía. Esther y Mardoqueo estaban ya en una posición distinta de la que tuvieron antes en aquella zona de confort a la que me he referido. Esa posición era una que Dios quería para poder utilizarlos y salvar a su pueblo de la destrucción. Y cuando uno lee la historia, puede ver cómo todo fue calculado, cómo fue diseñado, así lo creo, por Dios cuidadosamente. Si reflexionamos en la historia de Esther, podemos ver y hasta discernir que en muchas ocasiones tampoco nosotros podemos ver el panorama completo en nuestra vida. Ahora, podemos confiar que Dios tiene todo bajo control. Podemos confiar de verdad en que Dios tiene todo bajo control. Amados, Jesús mismo dice que ni siquiera un pajarillo le es retirado un cabello o cae del cielo sin que Dios lo sepa. Eso lo dice Mateo en el capítulo 10, versículo 29. Es imposible no creer que todo lo que nos sucede está siendo vigilado, está siendo sopesado, está siendo medido en forma cuidadosa, en forma equilibrada, porque es exactamente lo que necesitamos para cumplir con su propósito, con el propósito de Dios en nuestras vidas, conforme a Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6. Debemos tener valor frente a la incertidumbre. Es decir, cuando tú decides salir de tu zona de confort, cuando tú te levantas, tomas acción, obedeces a Dios y caminas hacia el propósito de Dios, necesitas valor porque vas a cambiar tus circunstancias y vas a entrar muy probablemente en terreno que no conoces y por lo tanto que te va a generar incertidumbre. Necesitas valor para enfrentarlo. Esther y Mardoqueo elaboran un plan que involucraba poner en peligro su propia vida y la vida de Esther en particular. Esther iría al rey y le suplicaría por su pueblo. Y por ley, cualquier persona que se acercara al rey sin ser llamado sería ejecutado. Esther no sabía si él la recibiría o no. Mardoqueo, sin embargo, la convenció diciendo: ¿y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Amado, la respuesta de Esther fue: entonces entraré a ver al rey, y aunque no sea conforme a la ley, sí perezco, que perezca. Así, escribe o documenta el libro de Esther. Y eso, hermanos, esto que escribe: entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezca, que perezco. Esto es fe, hermanos. Esther era una chica huérfana, no nos olvides, era muy joven, era hermosa, sí, pero era huérfana. Era el primo quien le había dado cobijo. Se convirtió en la reina de un reino. Tuvo que tener valentía para luchar por su pueblo. Y esta situación no fue sencilla, no fue fácil. Está escrito que ayunó, que oró durante 3 días antes de llevar a cabo el plan y luego fue obediente, sin saber cuál sería el resultado. Para ella era más importante hacer lo que tenía que hacer y confió en que Dios tenía todo bajo control. Y es que tenemos que tener confianza en el poder de Dios. Tenemos que tener confianza en el poder de Dios. El resultado de la confianza y valentía de Esther fue que Asuero la recibió. Al presentarse frente a él, pudo haber dado orden de que la mataran, porque así estaba escrito en la ley persa. Sin embargo, él accedió a su súplica, extendió el cetro
para que tocara la punta del cetro y entonces quedara autorizada a estar frente a él, pese a que él no la había mandado a llamar. Pero además accedió a su súplica, que el pueblo judío se salvara de la destrucción. El malvado Amán, sal de tu zona de confort y vive una vida en fe para que tengas victoria. Esta es la enseñanza que Dios nos quiere dar. Sal de tu zona de confort, vive una vida en fe y entonces obtendrás victoria. Pero detrás de esto hay obediencia a Dios. Aprende a tener confianza en Dios, pero aprende a ser también obediente a Dios. Cree que Él te ama tanto que puedes descansar en su guía y en su sabiduría perfecta para tu vida. Esther lo hizo así y fue llevada a la victoria. También puedes tener una fe así de simple, porque es una decisión, no es compleja la decisión. Es complejo tomar la decisión, que es diferente. Pero tomando la decisión, dando pasos de fe, obedeciendo lo que Dios te está llevando a su propósito, tú vas a ser sacado de esa zona de confort, viviendo esa vida en fe en obediencia. Él te ama tanto que tú puedes descansar en su guía, en su sabiduría perfecta para tu vida. Así lo hizo Esther, amados. También puedes tener una fe así, sencilla, simple, poderosa. Sé obediente a las cosas que Dios te pide que hagas. Sal de tu zona de confort, permíteme repetir nuevamente, y vive una vida de fe. Ahora, ¿cómo salgo de mi zona de confort? Amados, les voy a compartir mi propia experiencia. En muchas ocasiones y tiempos en mi vida me he visto obligado con frecuencia a salir de mi zona de confort. Cuando pienso en la magnitud de un nuevo proyecto o de una empresa, primero me detengo a pensar. Y quizá me puedo detener pensando, yo no puedo hacer eso. Me ha pasado en ocasiones. Y he venido aprendiendo con el camino desde joven que si doy pasos de fe, aunque en aquel entonces no caminaba con el Señor, luego cuando ya caminando con el Señor lo tuve más claro, el Señor mismo te provee visión, te provee recursos. Entras en su terreno, entras en sus alas, dice la palabra de Dios. Quien more a la sombra del Altísimo morará también bajo las alas del Omnipotente, dice en los Salmos, ¿verdad? Y a eso se está refiriendo, a que cuando estás en su cobijo y cobertura, Él te va a llevar por victoria, te va a llevar en su cuidado. Estaba conversando sobre uno de esos proyectos, de estos que me he referido, con un amigo, y este amigo me comentó sus ideas en ese momento. Este amigo mío es el tipo de persona que piensa a lo grande, que piensa a largo plazo. Y está claro que no le asusta tener que trabajar duro o asumir riesgos. De hecho, para este amigo mío, mientras más grande y disparatado sea un emprendimiento, mejor. A medida que me iba explicando su plan, fue aumentando mi desconcierto. No entendía de qué me estaba hablando. De repente perdí foco, perdí visión, y él lo notó y me pregunta, ¿qué te pasa? Es que, respondí tratando de transmitirle mi apoyo, es un buen plan, pero lo veo muy ambicioso quizá, lo veo muy precipitado, me resulta un poco abrumador. ¿Sabes? Me comenta, en este momento todo parece demasiado grande. Tal vez lo que se requiere es que tengas un poco más de fe, un poco más de creer. Y primero creer en lo que Dios hace en ti. Y aunque era cierto lo que decía en aquel momento hace muchos años, yo no quería admitirlo. Más tarde, cuando hablé del asunto con el Señor, me confirmó que yo era un poco cauto en el tema de la fe, que confiaba más en aquello que podía comprender, en aquello que podía razonar. Así que me dio una visión para dar pasos en fe, que consta de 3 fases. Primero, alimentar mi fe. Así como mi cuerpo no puede sobrevivir con un régimen de comida chatarra o con apenas una que otra comida sana, mi fe no va a sobrevivir y menos a prosperar si no consumo regularmente buenos alimentos espirituales. Eso está en Romanos 10:17. Si tengo el corazón lleno de promesas de Dios, mi fe no temblará fácilmente. 2. Tengo que fortalecer mi fe. La fe no crece cuando todo marcha como de costumbre, cuando todo va bien. La fe crece cuando hay sobresaltos.
La fe crece cuando hay sobresaltos, no cuando tengo todo controlado. La fe crece cuando hay sobresaltos, cuando las cosas se ponen difíciles, cuando no puedo llevar la carga a solas, cuando tengo que encomendar la situación a Dios y poner en sus manos lo que no puedo hacer por mí mismo. Y entonces mi fe se va a fortalecer. Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6 dice: confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Siempre que dependas de Dios y que confíes en sus promesas, tu fe va a ser fortalecida. 3, estira tu fe. Tienes que estirar tu fe. Una vez que tu fe se ha fortalecido, es hora de lanzarte a hacer cosas que pueden resultarte abrumadoras, que van más allá. Y esta enseñanza, y aquí me detengo, la dejé plasmada en muchos de los perfiles, si no es que en todos, y concretamente también en la página web reinodeDiosministerios.org, en donde el eslogan en mi perfil en Facebook lo dice, en el Reino de Dios Misterios en Facebook, en Google Plus, en todos los perfiles dice que te consagres a algo tan grande que solo sea posible lograrlo si Dios está contigo. Consagra tu propósito a algo tan grande que solo sea posible conseguirlo si Dios está contigo. O lo que es lo mismo. Sal de ese espacio en donde te sientes cómodo y seguro y muévete en obediencia a Dios. Y una vez más, la fe no tiene ocasión de crecer cuando todo fluye como de costumbre. El caudal del río de Dios no va a aumentar si tú te quedas en la orilla. El caudal del río de Dios va a ser aumentado cuando tú te muevas a lo profundo del río. Aunque a veces las dificultades y exigencias vienen por sí solas, si realmente quieres que tu fe crezca, tienes que decidirte a probar cosas nuevas, a buscar desafíos, a buscar actividades que te exijan. Vamos a concluir, hermanos. En la Biblia, algunas personas se encontraron en situaciones difíciles que las obligaron a expandir la tienda, a expandir, a estirar su fe. Pero otras tomaron la iniciativa, pues esperaban mayores respuestas de Dios. Y Dios nunca defrauda. Algunas de las cosas más increíbles que están documentadas, tanto de hermanos en Cristo en libros o en la propia palabra de Dios, sucedieron cuando alguien actuó por fe e hizo algo que para todos los demás parecía una locura. Por ejemplo, una vez los discípulos de Jesús estaban en una barca a varios kilómetros de la costa cuando Jesús se las acercó caminando sobre las aguas. Ese fue un gran milagro que reforzó la fe de los discípulos. Pedro, no obstante, fue más lejos. Dio literalmente un paso de fe al salir de la barca y poner los pies sobre el agua y dirigirse hacia Jesús, hacia donde el maestro estaba. No tenía por qué hacerlo, pero creo firmemente que de caminar sobre el agua, aunque fuera solo por un momento, inspiró muchísima fe, lo cual está documentado en Mateo 14, versículos 22 y 32. Mateo 14, 22 al 32. En vista de todo esto, reflexionando, discerniendo esto, ¿qué sentido tiene fortalecer? ¿Para qué fortalecer nuestra fe? Jesús enseñó que una fe del tamaño de un grano de mostaza puede hacer portentos. Si tuvieras fe del tamaño de un grano de mostaza, le diría a esa montaña, muévete, y la montaña se movería. Quedó documentado en la palabra de Dios. Cuando nuestra fe no llega a ser mayor que una diminuta semilla de mostaza, Él, Dios, se sirve de lo poco que tenemos, aunque sea poquito. Creo firmemente que Dios no desea que nuestra fe se quede pequeña. Él anhela, por el contrario, que creas, que seas grande, que no seas escaso, que ensanches tu tienda. Isaías 54, versículos 2 y 3. No seas escaso, ensancha tu tienda, alarga tus cuerdas, clava tus estacas, dice la palabra de Dios.
Creo que Él espera, que anhela que crezcas a medida que lo vamos haciendo en obra, en favor, en fe, pero por los demás, ayudando para estar con más y más y más agua del río del Espíritu. Dios tiene grandes planes para cada uno de nosotros y nos pone en situaciones que nos preparan para estos planes. Sin embargo, nos hace falta fe para lanzarnos, para actuar y empezar a construir lo que Dios dispuso para nosotros. Y si esperamos a que todo parezca seguro, es posible que desaprovechemos alguna oportunidad. Una de las definiciones de fe es confianza en la capacidad ajena. Tener fe es hacer lo que Dios nos pide, aunque sepamos que somos incapaces, porque confiamos en su capacidad para obrar a través de nosotros. Otra vez, consagra tu vida a algo tan grande que lo sea así, si Dios sea el único que pueda hacerlo a través de ti. Solo Dios puede hacer las cosas. Haz lo que te toca a ti, que cuando acaben tus capacidades, tus dones y tus talentos, ahí es donde Él entra y opera a través de ti. En 2 Corintios capítulo 3, versículo 5, dice la palabra de Dios: no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Y en 2 Corintios capítulo 12, versículo 9 dice: me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Palabra de Dios. Y amados, dicho lo cual, vamos a orar entrando y agradeciendo lo que Dios nos ha entregado esta mañana. Padre, te damos gracias, Señor, por esta palabra preciosa, por este compartir precioso, para que, Señor, no nos quedemos, Padre, en la orilla, no nos quedemos en la entrada, Padre, que verdaderamente nos movamos, Padre mío, que salgamos de esa zona de confort que tú, Padre mío, nos has dicho, Señor, que hagamos, Señor, de ti y de tu gracia, Padre bendito, bendición, amor, misericordia, Padre mío. Que seamos, Padre, uno contigo y que tú, Padre, habitando en nosotros, nos lleves, Señor, a ser fuertes, Señor. Que tu poder, tu unción y tu gracia nos lleve, Señor, a estar plantados en medio de ese río, Padre. Que nos sumerjamos, Padre, no en los tobillos, no en las rodillas, no en los lomos, sino que nuestra cabeza, que nuestro cuerpo todo se sumerja en el río del Espíritu, Padre, para que seamos usados, Padre, conforme a tu gracia, conforme a tu amor y conforme a tu misericordia, Padre. Te lo pido, Señor, en el bendito nombre de tu amado Cristo, Señor. Amén. Tu palabra llega siempre, justo a tiempo, cuando más la necesito, cuando es fuerte el viento, cuando no hay dónde ir. Me dices, mi hijo, refúgiate en mí. Me alimenta tu presencia y te siento. Me ministra tu palabra y me da sustento. Cuando no pude dormir, llegó tu ayuda y me hiciste vivir. Cuando se acaban las fuerzas, cuando se apaga mi voz, cuando no salen las palabras, cuando ya no hay canción, cuando el mundo asegura que todo terminó, que abandone y me rinda, que mi tiempo expiró. Es ahí cuando escucho tu voz que me